La imagen de Juan Guaidó en Caracas, sonriente y pasando los controles migratorios, ha sido para muchos lo más parecido al regreso del hijo pródigo. Tras el infructuoso intento de que la ayuda humanitaria ingresara en Venezuela, Guaidó necesitaba ante sus seguidores algo más que esa vertiginosa gira latinoamericana que desde su entorno describían una y otra vez con adjetivos superlativos. Guaidó necesitaba lo que ha conseguido este lunes: desafiar a los que amenazan con reprimirlo, ignorar a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro y regresar a su país como un ciudadano que no le debe nada a nadie. Y lo consiguió. Lo consiguió flanqueado por varios diplomáticos y miles de personas. La única certeza para mí es que Maduro va a contraatacar en cualquier momento. La respuesta, de la índole que sea, va a concretarse. Si tal cosa no sucediere, entonces algo definitorio estaría pasando en el núcleo duro del oficialismo y del ejército. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, recordemos, prohibió al líder opositor salir del país y congeló sus cuentas. Si la idea es limitar su margen de acción, los cerebros del régimen han quedado muy mal parados. Guaidó ha vuelto a salirse con la suya. El 23 de febrero pasado ingresaba a Venezuela con la ayuda, según admitió, de los militares. Y hoy, ya lo han visto ustedes, Guaidó es Judín 2.0. Creo que ese Guaidó larguirucho y sin mucha felicidad verbal, pero ajeno a los golpes de pecho del político de siempre, del que siempre hemos padecido, se asombra de cada uno de sus pasos, de sus propios pasos, y sus seguidores también. Y esa complicidad no tiene precio. Maduro lo sabe, o debería saberlo. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. La mesa de análisis de hoy, en sede de Miami, José Antonio Colina Pulido, teniente coronel del ejército venezolano, activista y analista político. Formó parte de un grupo de militares conocidos como los militares de la Plaza Altamira, que en octubre de 2002 exigieron la renuncia de Hugo Chávez. Colina, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Camilo. Buenas noches. En Caracas estará en minutos el doctor Elías Pino Iturrieta, doctor en Historia, escritor y periodista, director del Instituto de Investigaciones Históricas. Y es una de las voces más lúcidas e irreverentes con las que ustedes pueden toparse hoy en América Latina. Y en CNN Washington, lo están viendo ya, saludo de inmediato a Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos. Para la prensa de Estados Unidos, este hombre es el diplomático principal de Guaidó, pero está afónico. Por eso te agradezco doblemente que estés esta noche con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camilo, un placer y un gran saludo a Colina. Te está escuchando. Igual para ti, Carlos, un gran saludo y un gran abrazo. Bueno, antes de la primera pregunta para Vecchio, es curioso, en un perfil que hace de Carlos Vecchio, Actualidad RT, que es un canal de noticias de televisión a las órdenes de Vladimir Putin, una de las televisoras que más agita, que más propaganda propala y que más y mejor desinforma, se significa que Vecchio está acusado por el régimen de incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir. Primera pregunta, Carlos, ¿hasta qué punto la posición de Rusia funciona como un dique ante las opciones que, según Trump, están todas sobre la mesa? Bueno, Camilo, como tú muy bien lo dices, esto es parte de la propaganda que se extiende no solo dentro de Venezuela, sino afuera, impulsado por Rusia. Todos saben que yo soy un perseguido político, igual que Leopoldo López, porque mi orden de captura la dictaron 5 días después, en el 2014, que le dictaron la orden a Leopoldo López, simplemente por expresar mis ideas. Y te digo más, la juez que firmó mi orden de captura, el fiscal que presentó la acusación y la fiscal que llevó el caso de la Fiscalía General, los tres están en el exilio y los tres han dicho que Maduro dio la orden de meter preso a Leopoldo López y a mi persona, simplemente por expresar nuestras ideas políticas. Así que, evidentemente, he sido un perseguido político como lo han sido
millones de venezolanos. Bueno, si la televisión de Putin fuera un poquitín más honesta, no ya objetiva, debería también significar ese detalle, que los que te echaron los leones están ahora en contra de Maduro en el exilio. Mi pregunta, Carlos, que se la voy a hacer también al teniente coronel Colina Pulido, es ¿hasta qué punto la posición de Rusia, de Vladimir Putin, estaría funcionando como un dique, como un stop a esas opciones que Trump dice que tiene sobre la mesa para sacar del juego a Nicolás Maduro? Mira, indudablemente que esto es un problema que trasciende a los venezolanos, pero que está siendo liderado por los venezolanos. Lo que no va a poder hacer Putin nunca es parar la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela, el liderazgo mostrado por Juan Guaidó, que desafió hoy a la dictadura, que inspiró a un pueblo a conquistar su libertad, y que esa voluntad de cambio que vimos el día de hoy simplemente no va a poder ser detenida. Y el mensaje es muy claro, que se le manda también, no solo a Nicolás Maduro, sino en este caso a Rusia, es que esto es una lucha entre democracia y libertad, entre el mundo libre y la dictadura de Nicolás Maduro. Y al final del día, yo me siento orgulloso de ser venezolano y latinoamericano, porque hoy la causa de la libertad está teniendo lugar en nuestro país gracias al coraje de nuestro presidente Juan Guaidó y del pueblo de Venezuela. Y lo que vimos hoy simplemente nos anuncia que el cambio está cerca y que hay un proceso irreversible político en nuestro país y que va a llegar y que Putin no jamás lo podrá detener. Así que el cambio se va a manifestar muy pronto. Teniente coronel Colina Pulido, la posición de Putin podría de alguna manera hacer pensar a Trump en que todas esas opciones que el presidente Trump dice que están sobre la mesa hay que sopesarlas muy bien antes de dar el primer paso? Bueno, es posible que sí, pero yo creo que ya la posición de Rusia con respecto al apoyo que tiene con Venezuela puede llegar hasta cierto límite. Creo que inclusive si el presidente Juan Guaidó eventualmente pudiera pedir una intervención militar o una intervención humanitaria que por el momento no está planteada, creo que el presidente Donald Trump pues sin duda alguna lo apoyaría, porque creo que Rusia no va a llegar hasta el final. En este momento sí está apostando un apoyo, está maniobrando internacionalmente para sostener a ese régimen nefasto, pero si eso llegase a escalar, dificultó mucho pues que llegara al punto de que los Estados Unidos o que Rusia quisiera enfrentar a los Estados Unidos simplemente por el tema de Venezuela. No creo que vaya a llegar hasta ¿No se repetiría aquella cosa infame de la crisis de los cohetes, la crisis de octubre entre Cuba y Estados Unidos, Khrushchev? Eso no se repetiría. Pienso que no se repetiría, sobre todo por la debilidad que tiene Nicolás Maduro en estos momentos, por la forma como el pueblo venezolano se ha golpeado en las calles, por el gran respaldo internacional que tiene el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y por la disposición que tiene ese pueblo de luchar por su libertad. Creo que no estaría planteado sobre la mesa, y cuando haya suficiente presión, creo que los rusos tendrían que entenderse con el gobierno de transición, igualmente China, y posteriormente entenderse con un gobierno elegido por el pueblo. También China, sí señor. Carlos Vecchio, ¿qué opinas de la posición que han asumido frente a Maduro y a Guaidó México y Uruguay? Lo he dicho muy claro, Camilo, en repetidas oportunidades. Yo creo que esto es un problema que no tiene que ver con las ideologías, sino entre democracia y libertad. Y en este momento no se puede tener duda de qué lado se tiene que estar. Y por eso yo digo que el mundo libre ha estado con nosotros acompañando al pueblo, porque estamos defendiendo principios universales de democracia y derechos humanos. Y el llamado a Uruguay y a México lo hago con mucho respeto, a que reflexionen su posición y que se pongan del lado correcto. Esto es una dictadura criminal, Camilo, que mientras hablamos asesina a los venezolanos, que las tortura, que las persigue, que impide la ayuda humanitaria. No solo crea la crisis humanitaria peor en este hemisferio que ha tenido nuestro continente, sino que impide la solución y sobre todo que impide que se le alivie el dolor a nuestra gente. Así que nuestra reflexión más bien va en ese sentido, que empujen todo el esfuerzo que puedan y ponerse del lado correcto de la historia para que Venezuela pueda nuevamente rescatar su libertad. Vecchio, hasta donde puedas llegar, hasta donde puedas soltar prenda, hasta donde puedas soltar información privilegiada, más allá de las sanciones que se están imponiendo a los funcionarios del gobierno de Maduro, porque hay que volverlo a deslindar y a significar. No hay un bloqueo contra Venezuela, no hay un bloqueo imperialista contra Venezuela. Hay un grupo de sanciones contra personeros del régimen de Maduro, no contra Venezuela, como están diciendo algunos medios de prensa en la propia Venezuela. Más allá de esas sanciones, ¿cómo se están protegiendo los activos venezolanos para que Maduro no los siga saqueando? Porque
las noticias de que siguen sacando oro sobrecogen a más de uno. No se sabe lo que está pasando en el arco minero. Eso es un realengo. Bueno, Camilo, yo desde que llegué acá he llevado una posición primero de proteger nuestros activos que pertenecen a la República y hemos notificado a todas las instancias necesarias diciéndole que hay un nuevo gobierno y que no pueden seguir instrucciones de la dictadura de Nicolás Maduro o del régimen ilegítimo. Eso lo hemos hecho y hemos también actuado en función de recuperar los bienes que pertenecen al Estado a través de empresas públicas, como sería el caso de Citgo. Y eso lleva un proceso legal interno que ya lo hemos hecho y ya la semana pasada, Camilo, nosotros controlamos ya toda la operación de Citgo y estamos preservando ese activo para cuando recuperemos plenamente las funciones de gobierno y podamos ponerla al servicio de los venezolanos. De manera que de nuestras funciones de para preservarla y que no sigan siendo saqueadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Y creo que eso es uno de los aspectos fundamentales de nuestra gestión acá y sobre todo que vamos a agregar también, Camilo, en esta etapa, la recuperación de lo que ha sido robado por la mafia de Nicolás Maduro para ponerla al servicio de los venezolanos. Y en esa etapa estamos en este momento. Hay muchísimas preguntas con el hashtag Camilo Venezuela para el teniente coronel Colina Pulido sobre el papel de los militares. Enseguida voy a empezar a canalizar algunas de esas preguntas. Pero, Carlos, quisiera saber, se habla en ciertos corrillos políticos y periodísticos, a mí no me consta, a esta casa no le consta, de hecho eso no se ha podido verificar de manera independiente, que Maduro estaría usando o empezaría a usar a Cuba, al gobierno de Cuba, para de alguna manera quitarse de encima las sanciones y poder, una especie de triangulización comercial, sacar su petróleo a través de Cuba y cobrarlo a través de Cuba. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, yo creo que eso, toda esta forma de tratar de evadir sanciones, indudablemente que se han utilizado, no solo por Cuba, sino también por Europa. Por eso nosotros hemos pedido que se incrementen las sanciones europeas para que cierren esa puerta que hoy ha permitido a parte del régimen bypassear en cierta forma las sanciones por Europa. Allá se están haciendo transacciones ilegales, tú mencionabas las del oro, están haciéndote transacciones ilícitas de lavado de dinero, los activos, los bienes, se encuentran muchos de ellos en Europa y yo sí creo que este cerco debe montarse a nivel europeo para que se cierre y por supuesto las sanciones anunciadas hoy contra Cuba por Estados Unidos apuntan también a la responsabilidad que tiene Cuba en todo el desastre venezolano y donde vemos a Maduro convirtiéndose en un títere de Cuba, tomando decisiones que están defendiendo los intereses de los cubanos y no necesariamente los intereses de los venezolanos. En mayo de 2018... Carlos Vecchio dijo, Venezuela tiene tres salidas, la negociación política, la intervención del ejército o la anarquía total. Después le voy a preguntar si sigue creyendo eso, pero en el caso de usted, teniente coronel Colina Pulido, la intervención del ejército, la negociación política o la anarquía total, ¿siguen siendo tres salidas un año después para Venezuela? Sin duda alguna, creo que ya estamos en la fase de la anarquía total, sobre todo cuando hay alguien que está usurpando el poder en estos momentos en Venezuela. La intervención del ejército no la veo viable, lamentablemente los militares venezolanos se han comportado en esta etapa como mercenarios políticos y no como policía de la Constitución ¿Usted nacional. habla de los soldados de base o los altos oficiales? Estoy hablando de los altos oficiales que sin duda alguna tienen mucha influencia sobre los soldados de base, porque nuestra estructura militar es piramidal y lamentablemente uno de los principales pilares de la Fuerza Armada venezolana en el pasado, que es la obediencia, es nuestra principal debilidad en este momento. Los soldados, aunque están, y los oficiales de cuadros medios, aunque están en desacuerdo con lo que está ocurriendo, bueno, siguen obedeciendo órdenes del alto mando militar. Los que no están de acuerdo desertan, se van hacia otros países, otros tantos se han ido y han cruzado la frontera hacia Cúcuta. No se ve una actuación contundente por parte de la Fuerza Armada venezolana, aun cuando se dice que hay un 80% que está descontento. Lamentablemente, pues los comisarios políticos del régimen que están secuestrados por el G2 castrista
lamentablemente han hecho su trabajo y sostienen a Nicolás Maduro en el poder. No veo en este momento un quiebre militar, por lo tanto hay una anarquía que tiene que ser de alguna manera controlada o tiene que ser paralizada, bien sea con una gran movilización interna que lleve a los militares a producir el quiebre o, en su defecto, pues si la cosa se agrava, con una intervención militar humanitaria. Carlos Vecchio, teniente coronel Colina Pulido, pero un país que parece ir a merced de la indisciplina social más tremenda, casi de la anarquía total, como usted ha dicho, donde ya no hay leyes, donde ya no hay ni los que mandan ni los mandados, donde todo se solapa. Me sigue llamando la atención que en el ejército se sigan cumpliendo las órdenes. ¿Se cumplen porque son soldados profesionales o porque tienen miedo? Bueno, mira, una parte la cumplen porque tienen miedo y otros tanto porque están involucrados en los hechos delictivos en los cuales está involucrado pues el alto mando militar. Hay que recordar que una buena parte de la Fuerza Armada, un sector del alto mando, está involucrado en asuntos de narcotráfico dentro del país, otro tanto en la corrupción, venta de combustible, venta de cajas de comida. Entonces, aquí tanto el miedo como la subordinación y la intromisión o participar en esos eventos de corrupción hacen un caldo de cultivo que el resultado ¿cuál es? Una Fuerza Armada que no está respondiendo a los intereses del pueblo, por lo menos hasta este momento. Voy a poner publicidad y a la vuelta. Un año después, Carlos Vecchio va a contarnos si sigue pensando que las 3 salidas para Venezuela son negociación política, intervención del ejército o la anarquía total. Eso lo digo en 2018. Vamos a ver qué piensa un año después. Ay, se me ve suya. Uno Reitero que en minutos se suma a esta mesa de análisis el doctor Elías Pino Iturrieta, una de las voces intelectuales más prestigiosas, más solventes, más frescas, más irreverentes que uno puede toparse hoy en Venezuela. Y estoy hablando de momento con José Antonio Colina Pulido, teniente coronel del ejército venezolano, y Carlos Vecchio, el encargado diplomático de Guaidó en los Estados Unidos. Vecchio, en 2018, en mayo de 2018, le dijiste al diario español El País: Venezuela tiene 3 salidas, negociación política, intervención del ejército o anarquía total. ¿Sigues creyendo en eso? Yo creo que siguen siendo válidos, Camilo, esos escenarios, y pudieras agregar otro, pero creo que es importante resaltar lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas. Hace un mes, la presión de calle, la presión institucional desde la Asamblea Nacional y la presión internacional. La entrada del presidente interino Juan Guaidó nos anuncia que vamos bien, que es el camino de generar la presión para buscar una salida al conflicto venezolano y que hay que incrementarla de aquí en adelante. Lo de hoy demostró que un pueblo con coraje, un presidente interino que se restea con su pueblo, que desafía la dictadura, que tiene palabra, es algo inspirador. Y creo que hoy Venezuela está en esa etapa y lo conoce. Creo que Venezuela perdió el miedo y está movida por la motivación que le ha dado el presidente Guaidó junto con su pueblo, donde lo que estamos haciendo está funcionando, donde hoy nosotros somos más fuertes y vemos también a un régimen más debilitado. Así que yo creo que el camino que tiene que ser es de incrementar esta presión en los 3 diferentes niveles que acabo de mencionar para forzar un desenlace pronto en Venezuela y podamos nuevamente conquistar nuestra libertad. Vecchio y teniente coronel Colina Pulido, decía yo al principio del programa que yo estaba esperando en cualquier momento el contraataque de Maduro, que dijeran algo, pero han dado la callada por respuesta. ¿Usted está tan seguro, teniente coronel, de que no va a pasar nada con Guaidó en las próximas horas o días? No, realmente no creo que lo vayan a detener ni creo que lo vayan a arrestar. De hecho, no, por eso, porque creamos eso, ni que bajar la guardia, porque es un régimen que puede hacer cualquier cosa. ¿Qué le hace pensar que no lo van a tocar? No lo van a hacer porque Maduro, a pesar de que es un individuo que todos pensamos que es muy bruto, tiene una gran asesoría por detrás y le han dicho, si tocas a Guaidó, obviamente al presidente Guaidó, vas a incrementar la presión en tu contra y vas a acelerar el punto de quiebre dentro del país. Mejor déjalo que ingrese, déjalo que se dirija a la gente y vamos a jugar al desgaste, que es lo que realmente quiere hacer el régimen. Inclusive, tan es así que quien es encargado de la seguridad en el aeropuerto, que es el teniente coronel del ejército Enrique Herrera Rizzo, un hombre de confianza de Diosdado Cabello, que es el jefe de la policía aeroportuaria y el jefe de inmigración del aeropuerto, recibió órdenes y contraórdenes toda la mañana: aprésalo, anula el pasaporte, enciérralo en un cuarto, hasta que a la última hora le dijeron, mira, déjalo ingresar y ni lo veas. ¿Por qué le dan esa orden a ese teniente coronel? Porque saben que si apresan al presidente encargado, Juan Guaidó, primero, que va a incrementar la movilización dentro del país y va a incrementar aún más la presión internacional. Así que yo realmente creo que no va a ocurrir un arresto en los próximos días o en las próximas horas o un atentado en su contra. Y creo también
que van a jugar al desgaste de la sociedad y del propio presidente encargado Juan Guaidó, ante lo cual hay que estar bastante preparado. Ve que los periodistas que estaban hoy en el aeropuerto de Simón Bolívar en Maiquetía, prácticamente todos coinciden, opinión de consenso, en que no había medidas extraordinarias de seguridad, de policía, de paramilitares, no. Una situación bastante normalita, sin sobresalto. ¿Crees tú que el hecho de que Mike Pence haya dicho casi al mismo tiempo que regresaba Guaidó, que si le tocaban, Estados Unidos iba a ofrecer lo que Mike Pence, el vicepresidente, llamó una respuesta rápida? ¿Crees que eso disuadió a Maduro de tomar un acto de represalia contra Guaidó? Además de lo que ha dicho el teniente coronel Colina Pulido. No lo creo. Insisto, yo creo que la gran fortaleza nuestra es la movilización popular que hay en nuestro país y el liderazgo de Juan Guaidó. Mira, hace un mes, Camilo, lo trataron de detener a Juan Guaidó. No sé si tú lo recuerdas, el 13 de enero. ¿Y cuál fue el efecto? Claro. ¿Y cuál fue el efecto que produjo? Bueno, convertir lo que es Juan Guaidó el día de hoy en el líder que es, que está conduciendo todo este proceso. Y eso logró que la comunidad internacional prestara atención a lo nuestro. De manera que es una combinación de cosas. Es la movilización popular, el liderazgo de Juan Guaidó, es todo el soporte y el apoyo internacional, y es el respaldo que tuvo Juan Guaidó de su pueblo, y escucha bien esto, Camilo, dentro de Venezuela, pero fuera de Venezuela, después de su recorrido por Latinoamérica, que lo impregnó de esa fuerza y de desafiar a la dictadura y entendiendo de manera humilde su rol histórico que le está tocando jugar con mucha amplitud y con mucha tolerancia. Así que esa es la fortaleza que hoy tiene Juan Guaidó, que tiene el pueblo de Venezuela, que perdió el miedo, le perdió el miedo a la dictadura. Y también en el plano internacional, que hay una comunidad decidida a jugar, latinoamericana, europea y americana. Todo esto es importante. Y agrego esta frase final, que creo también paró a la dictadura. Creo que Maduro ha tratado de engañar nuevamente a la comunidad internacional con el grupo de contacto y con Uruguay y con México, planteando un diálogo que no estamos dispuestos a asumir. Y precisamente ese salvavidas se le acabaría si mete a la persona con la que hay que dialogar, en teoría, según la tesis de Maduro. Así que, preservando ese salvavidas, también digo, bueno, tengo que hacerlo. Y creo que comparto lo que dice Colina, que simplemente su tesis es el del desgaste y esperar que todo pase para después remeter contra todos nosotros. Pero yo creo que aquí el tiempo ya no está jugando a favor de la dictadura, sino a través del proceso de cambio que está inspirado en el liderazgo de Juan Guaidó. De hecho, hoy Guaidó decía, los que están resistiendo ya no son los opositores, es el gobierno el que está resistiendo. O sea, que la tortilla se habría volteado según Guaidó. Vecchio, antes de poner el punto final a este enlace con CNN Washington, se dice que por primera vez en muchos meses, en las trincheras políticas en Washington, que están muy crispados, muy divididos, por primera vez en muchos meses, los demócratas y los republicanos han coincidido en que hay que sacar del juego a Maduro y a su gente. ¿Dónde has visto tú más receptividad ante el tema de Venezuela, ante el drama de Venezuela? ¿En el Partido Demócrata o en el Partido Republicano? Camilo, yo desde que llegué aquí en el año 2014 he hecho un esfuerzo de que la causa venezolana sea una causa bipartidista, porque lo que tengo que buscar es apoyo para nuestro pueblo. Y por fortuna, hoy la causa venezolana abraza a demócratas y a republicanos. Hoy todos reconocen al presidente Guaidó como presidente interino. Hoy todos condenan a la dictadura de Maduro como aquella que está haciendo sufrir a nuestro pueblo. Y todos apoyan la necesidad de un cambio y el retorno a la democracia para poder parar el sufrimiento de nuestro pueblo y aliviar la profunda crisis humanitaria. Así que ese es el esfuerzo que nos ha tocado a nosotros, en particular el rol que me toca de seguir manteniendo esta causa bipartidista. E insisto, me siento orgulloso de ser venezolano y latino, porque la causa de la libertad se está jugando en Venezuela y ha sido gracias al esfuerzo de millones de venezolanos que han hecho que esta causa sea abrazada por la comunidad internacional del mundo libre frente a esa dictadura. Y creo que hay que seguir impulsándola de esa manera. Carlos Vecchio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Reposo de voz, compañero, a ver si mejora. Miel con ron y limón
no falla. Un abrazo grande y mucha suerte. Camilo. Muchas gracias, Camilo. Un abrazo, chao. Colina. Un abrazo, hermano, cuídate. Cuando regresemos, ¿cómo viven los militares puertas adentro? Los soldados de base. No los que reciben las regalías del gobierno, los soldados de base. Los hijos de cualquier vecino que está en el ejército de Maduro. Y se une a esta mesa de análisis el doctor Elías Pino Iturrieta. Reitero, una de las voces más irreverentes y lúcidas que uno puede encontrar hoy por hoy en Venezuela. Estamos de vuelta en casi nada. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. En este vaso con capacidad. Seguimos hablando con el teniente coronel José Antonio Colina Pulido, teniente coronel del Ejército de Venezuela, y se une a esta mesa una persona que ha demostrado fehacientemente que Twitter, que las redes sociales sirven para algo, que no es que estén solo en manos de los macarras y de los energúmenos, como decía Humberto Eco en un acto de lucidez y de exageración intelectual. Doctor Elías Pinos, ¿cómo está usted? Hola Camilo, muy contento de oírte y de estar en tu programa. Gracias por la invitación. A mí me encanta que usted esté en el programa también. Si la política es un juego de máscara, de gestos, vamos a ver estas imágenes. Son dos imágenes contrapuestas, dos imágenes que parecen denotar las antípodas. Maduro bailando salsa o intentando bailar salsa, uno de los grandes momentos chuscos de la iconografía latinoamericana, y mientras la violencia sacudía la frontera colombo-venezolana, y del otro lado, pues Guaidó con sus seguidores y acompañado de su mujer. Yo decía, doctor Pino, al principio del programa que este señor Guaidó, este señor larigrucho, naif, sin felicidad verbal, sin el carisma que la gente le exige a los políticos carismáticos, que ya lo hemos padecido y sabemos de qué va la cosa, es un soplo de aire fresco y que tal vez él mismo se esté asombrando de los pasos que da, y sus seguidores también. ¿Cómo caracterizaría usted a Guaidó? Partiendo de tus comentarios anteriores y de las imágenes, hay desde luego un contraste de entendimientos del país. El del populismo ya agotado y al borde del precipicio, y el de una nueva sensibilidad en buena medida provocada por un asunto generacional. La procedencia cronológica de Guaidó hace que mire de manera muy diversa los problemas nacionales, y entonces en consecuencia es la encarnación de un liderazgo que yo me atrevería a decir que rara vez se ha visto en Venezuela. El populismo siempre ha estado presente desde los albores de la democracia venezolana en 1945, después del golpe de Estado contra el presidente Medina Angarita. Comienza este tipo de soflamas de una Venezuela libre y de los venezolanos que va a aprovechar el petróleo para las clases humildes, etcétera, y eso permanece a través del discurso político y a través de sus voceros sin solución de continuidad hasta nuestros días. Se rompe o se comienza a romper con la manera de presentarse ante la sociedad Juan Guaidó. Juan Guaidó es un universitario joven que se formó en los centros de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue una de las universidades que más trató o que de pronto irrumpió en la política en una fecha determinada, 2007. 2007 marca la aparición de un conjunto de figuras juveniles que apenas hacían vida en los centros de estudiantes y que no eran conocidos más allá del campus. En cuanto se echan a la calle, a la autopista, a reclamar la expropiación de Radio Caracas Televisión y luego a protestar por un crimen muy sonado que ocurrió entonces, el famoso crimen de los hermanos Fadul, aparecen figuras que jamás habían estado presentes en la tribuna, jamás habían sido consideradas por la sociedad venezolana. Una de esas figuras es, para no extenderme demasiado, Juan Guaidó,
y allí que por el origen de su liderazgo, por el trabajo académico que comenzó a hacer y que lo trasladó después a la vida pública, es una exhibición de novedad y de sorpresa para la sociedad venezolana, pero esa novedad y esa sorpresa pueden provocar distancias, pueden provocar chocancias. En este caso ha sido todo lo contrario. Y hay una fatiga escandalosa por los liderazgos carismáticos, por los gritos del personalismo y desde luego por las promesas incumplidas. Y en la medida en que Juan Guaidó habla con comedimiento, no se disfraza de bandera nacional y no grita en los micrófonos, que ha producido un nexo afectivo casi desconocido en la historia de Venezuela. Si hay alguna posibilidad de encontrar un antecedente, sería el de el escritor famosísimo nuestro venezolano Rómulo Gallegos, que no era un hombre de gritos, sino un hombre de pluma. Llegó a ser presidente constitucional de la República con el 90% de la votación, respaldado por un gran partido populista que era Acción Democrática en este caso, y después vienen otros liderazgos ya orientados hacia el populismo o determinados por el populismo. De Gallegos, del Gallegos del año 45, que es derrocado en el 48, a Guaidó, pues ocurre un tramo muy grande de historia. Y en ese tramo, en los últimos tiempos, hemos visto este nacimiento. Nadie conocía en diciembre a Juan Guaidó. Difícilmente alguien podía identificarlo como una figura política relevante. Hoy Juan Guaidó es el centro de la escena, lo cual dice muchas cosas, no solo en relación a cómo él se comporta, sino también, y yo creo que esto es muy importante, nos habla con mucha elocuencia, con extraordinaria elocuencia, de cómo la sociedad venezolana quiere cambiar el rumbo de su vida. Se hartó de un tipo de orientación por los políticos y quiere algo distinto en lo cual puede estar participando. No es un movimiento el que está capitalizando en este momento Juan Guaidó, no es un movimiento que se le puede atribuir al proyecto político de un determinado partido. Más bien es una agrupación de juventudes de diversos partidos que lo encontraron como resumen de sus inquietudes y lo han echado a la calle. Y al echarlo a la calle encontró esta recepción tan cálida que nunca se había visto en la historia de Venezuela, jamás, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, seguramente con la posibilidad de hacer la excepción en el caso del escritor Rómulo Gallegos. Por supuesto que Guaidó no es hombre de letras, pero y usted decía que todo esto se había dado, que se puede emparentar con él. Y el doctor Pino decía en una columna de hace poco en Nacional que todo esto se había dado, esta reformación de la oposición se había dado desde la gente más joven de la oposición sin necesidad de echar a los demás a la fuerza ni quemar la Asamblea Nacional. O sea, que ha sido una... Ahora, este lunes Guaidó dijo que son más de 700 los militares desertores. Y David Smiley, que es un sociólogo de la Universidad estadounidense de Tulane, que sigue muy de cerca el tema de Venezuela, dijo al New York Times: no habíamos visto imágenes como esas de militares desertando desde la caída del comunismo. Teniente Coronel Colina Pulido, ¿Maduro realmente todavía tiene la lealtad de los altos mandos? Sin duda alguna sí la tiene, porque lamentablemente una de las cosas que hizo Hugo Chávez muy bien fue corromper a la Fuerza Armada Nacional, fue deslastrarse o quitarse de encima a los oficiales más capaces. Cuando se habla de la corrupción de la Fuerza Armada, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de que la Fuerza Armada prácticamente dirige todas las empresas del Estado, todas, desde la petrolera, la siderúrgica, las que han creado para comprar alimentos, y todo ha sido un nido de corrupción en la cual los militares de alto rango pues se han ido enquistando, y es por eso que apoyan a Nicolás Maduro en este proceso que está destruyendo a Venezuela. ¿Hay millonarios en los altos mandos militares? Por supuesto que sí, todos son millonarios. Ahí no hay ninguno que viva en una condición deplorable. Todos se han enriquecido producto de la corrupción. Es más, han estado en la Fuerza Armada más bien para enriquecerse y de hacerse del erario público nacional y no para cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional. ¿Y qué pasa con las sanciones
internacionales contra estos señores, contra ese elemento? Bueno, han habido sanciones, han existido sanciones que sin duda alguna lo están cercando y los están dejando internamente dentro del país, pero ya ellos han avanzado un terreno importante y ellos creen y entienden que de Maduro mantenerse en el poder está la supervivencia de ellos, porque si Maduro sale, todos van a correr consecuencias muy nefastas por todos los delitos que han cometido, y es por eso que ya no se comportan como policía de la Constitución Nacional, se comportan como mercenarios políticos que están defendiendo sus esferas de crimen dentro del territorio venezolano, y por eso es que no hemos visto un quiebre como tal del componente militar, porque Hugo Chávez lo hizo muy bien para la destrucción de las Fuerzas Armadas, la corrompió, la llenó de generales que no necesita para comprar lealtades, y ahora hay una Fuerza Armada completamente desarticulada que no tiene la capacidad alguna ni de proteger a Maduro ni de defenderlo, pero en esa situación pues Maduro se mantiene en el poder. Antes de ir a publicidad, en el escenario más complicado que parece ser el de la intervención armada extranjera, ¿cuánto podrían resistir los militares de Maduro? Mira, realmente no creo que puedan resistir mucho porque es una Fuerza Armada que está debilitada, no hay apresto operacional, no se comporta como un team completo, sino que se comporta como una Fuerza Armada muy frágil que tiene un gran poder bélico, pero es muy frágil, se puede quebrar con mucha facilidad. Antes de ir a la publicidad, datos. Un soldado de la Guardia Nacional Bolivariana gana al mes 2.000 bolívares, pero 1 kilogramo de carne, cuando aparece, cuesta 8.000 bolívares, 8.000 bolívares. Y un cartoncito de huevos, cuando aparece, cuesta 9.000 bolívares. Lo dice Harry Solano, que es un desertor también de la Guardia Nacional Bolivariana. A la vuelta, doctor Elías Pino, ayúdeme a pensar qué estará pasando en Miraflores. ¿Por qué Maduro se mantiene callado? ¿Por qué no ha habido un solo zarpazo contra Guaidó? ¿Por qué sigue libre Guaidó? ¿Por qué va por Venezuela sin sobresalto? ¿Por qué? 3 minutos de publicidad. Doctor Elías Pino, esta pregunta es para usted, ¿eh? Maduro advertía en una entrevista con ABC News, en la que, por cierto, le dijo al periodista cubano-estadounidense cómo tenía que comportarse ante la vida. Dijo que podría arrestar a Guaidó por violar la ley. Y Diosdado Cabello dijo que un comité de recepción recibiría a Guaidó en el aeropuerto si se atrevía a regresar a Venezuela. Pues regresó. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que no ha sucedido ni una cosa ni la otra a esta hora, 9:46, hora de Miami? Pueden manejarse muchas explicaciones. La primera es este enigma de un liderazgo que ellos no saben traducir, no saben cómo manejarse ante una figura política excepcional. Jamás había tenido la burocracia chavista un rival que les preocupara tanto y que se convirtiera en un rompecabezas que no pueden soldar. No hay manera de hacer la soldadura de las piezas de Juan Guaidó. Eso en términos generales. En segundo lugar, y esto no hay que ocultarlo, creo que es relevante, la gira suramericana de Guaidó fue muy exitosa. Guaidó fue recibido como jefe de Estado en Brasil, en Asunción, en Santiago y en Lima. Honores militares y toda la parafernalia propia de primeras figuras de los regímenes establecidos democráticos. Eso pesa muchísimo. Impedir la entrada de Guaidó significaba, por supuesto, una colisión con Brasil, con Colombia, con Argentina, con Chile y con Paraguay en primera instancia, es decir, con aquellas repúblicas cuyos mandatarios recibieron en olor de democracia y santidad a Juan Guaidó. Eso también tiene que influir. Más que la posibilidad de una invasión militar, las últimas declaraciones de los Estados Unidos o de los funcionarios de los Estados Unidos y las que se expresaron en el Grupo de Lima determinaron que de momento esa no era una salida manejable, al contrario, la rechazaron expresamente. Yo creo que va por la presencia latinoamericana de Guaidó. Les causó muchísimos problemas y no encuentran cómo solucionarlos. No encuentran cómo impedir Juan Guaidó e impedir la penetración la penetración exitosa, el retorno exitoso. En Maiquetía en el aeropuerto internacional de Maiquetía estaban esperando a Guaidó los embajadores de varias repúblicas
europeas. Recuerdo, por ejemplo, a Francia, Holanda e Italia, entre otras. Ese es otro elemento foráneo que tiene que influir en las decisiones de Maduro. Maduro permaneció paralizado porque el usurpador, que actuó con violencia y con inhumanidad para evitar la penetración de ayuda humanitaria hace poco, es decir, ¿por qué después de hacer ese prólogo que anunciaba acciones violentas y hostilidades sangrientas, por qué se encierra en Miraflores a pensar, a deshojar la margarita? Entre otras cosas porque este panorama tan hostil de Sudamérica no era tan evidente como se hizo en esta última semana. Y además, y en eso voy yo a discrepar un poco de un comentario anterior sobre los militares, no es rigurosamente cierto el hecho de que toda la casta militar sea corrupta y esté de acuerdo con el usurpador. Yo creo que en el alto mando y en el mediano hay pecadores de pecados mortales y pecadores de pecados veniales. Y en buena medida los pecadores de pecados veniales están mirando fuera de los intereses del Palacio de Miraflores. Eso es evidente. Y en todo caso, el enigma militar es el más enigmático de la historia de Venezuela también, por una sola razón. Así como Venezuela se estrenó con las migraciones masivas, Venezuela jamás había sido un país migrante, nunca, desde la época colonial y hasta la actualidad, y ahora lo es. En el caso militar ocurre un fenómeno: no ha habido golpes de Estado, no ha habido pronunciamientos al estilo tradicional, pero ha ocurrido algo también absolutamente inesperado, insólito, que es la diáspora militar. Ese escape de centenares de cuadros militares no de escala superior tiene que también preocuparlos muchísimo, porque demuestra cómo, en el caso de que hubiera una casta corrupta controlándolo todo, no ha podido impedir la huida o el escape o el pase de la frontera de 300 soldados. Eso es muy importante. Todo eso... Pero el gobierno dice que son apenas un centenar. Sí, pero... dice que es apenas un centenar. Sí, pero es que vamos a estar claros. ¿Por qué los militares han ido desertando? Y más que eso, los que se fueron hacia Cúcuta y los que se han ido antes, precisamente porque no encuentran solución dentro del país. Yo ahí discrepo del historiador Pío Iturrieta, porque si realmente hubieran unos delitos, unos pecados más benignos, entonces se pudiera producir el quiebre de una Fuerza Armada que supuestamente en su mayoría está en contra del régimen. Lo que pareciera que el doctor Pino no se da cuenta es que esta tiranía se ha encargado de corromper, de comprar conciencia, de colocar a sus hombres más leales en los puestos más importantes de comando de la estructura militar, y por eso es que no se produce el quiebre. Teniente Coronel, dígame una cosa, ¿alguna vez usted ha visto un gesto de compasión, de empatía, de buena onda, de gente chévere en la persona de Diosdado Cabello? Jamás, y vaya que lo conozco y lo he visto pues desde su comienzo de su carrera, porque estuvo en el UFAN. ¿Qué es eso? Es una universidad militar donde estudió ingeniería, y yo también estudié una maestría. ¿En el mismo año? No en el mismo año, en años posteriores, pero obviamente ese individuo pasó por allí y es un individuo cínico, sarcástico, un individuo de una inteligencia importante pero malévola, siempre está viendo la forma de hacerle daño a las personas, y la verdad es que nunca ha sido un individuo bueno, ni querido, ni que goce de popularidad, ni dentro de la Fuerza Armada, ni en el pueblo venezolano. Lo que hemos visto en el caso de Diosdado Cabello es la maximización de la perversidad, de los sentimientos negativos, del resentimiento social en una persona pues que básicamente ha utilizado toda la inteligencia que puede tener para destruir, para causar daño y para destruir, para empobrecer a un pueblo y para destruir la institucionalidad en Venezuela. Voy a poner la última pausa de publicidad con una frase del doctor Elías Pino, uno de los invitados de esta noche. El único que ahora mismo tiene derroteros claros en Venezuela se llama Nicolás Maduro. Estamos de vuelta enseguida. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos.
Un minuto para el teniente coronel Colina Pulido, un minuto para el doctor, el historiador Elías Pino Iturrieta. El 27 de febrero pasado, Almagro dijo que aceptaría incluso que Maduro luchara una vez más por la presidencia en unas elecciones justas y no controladas por su régimen. ¿Qué otras concesiones podían hacerse sin comprometer la transición y sin mucha interferencia de Maduro y su gente, teniente coronel? Bueno, mira, realmente yo no estoy de acuerdo con que él participe en un proceso electoral. De ningún tipo. Ni de ninguna forma, de ninguna manera, porque él está usurpando el poder, él es responsable de lo que está ocurriendo. Creo que pues, tendría que llegar hasta la amnistía, hasta ciertos funcionarios y que haya un proceso electoral donde participen los que quieran estar en ese proceso, pero no Nicolás Maduro y la pila de corruptos que lo rodean, porque eso sería mandar un mensaje muy negativo a la sociedad venezolana y creo que realmente no participaría en un proceso en el cual Maduro fuera candidato. Doctor Pino, ¿usted coincide o no coincide con esa opinión del teniente coronel Colina Pulido? Me parece que lo que dijo el secretario general Almagro fue un disparate. De manera que, por supuesto, coincido. Nicolás Maduro no puede ser candidato presidencial porque es un violador de los derechos humanos y un corrupto. Así de simple. Y probablemente alguno de los miembros de su partido, de los representantes de su partido, pudieran. Esa es otra cosa. Pero evidentemente Nicolás Maduro y los miembros de su cúpula corrupta en ningún momento pueden participar en un proceso electoral que busque la democracia. Él es la negación de la democracia. 30 segundos para el teniente coronel Pulido, Colina Pulido. En ese proyecto País de Futuro, ¿cómo ve usted a los militares? Si no participan en el proceso de transición, pues lo veo disminuido y cuidado, no van a ser eliminados porque la sociedad tiene un gran resentimiento hacia ellos. Ahora, si participan en este proceso de transición, entonces la sociedad pudiera olvidar y entonces habrá que hacer un proceso de reingeniería de la Fuerza Armada para que sea policía de la Constitución Nacional y más nunca mercenario de un régimen. Por último, doctor Pino, nos quedan 20 segundos para usted. ¿Alguna vez usted soñó en lo que es hoy, que es una superestrella de Twitter, de las redes sociales? ¿Creyó que iba a llegar tan lejos? ¿Sí o no? No, jamás. No me lo imaginé, pero me siento muy contento por esa popularidad. Es mucho lo que se puede decir en favor de la democracia y en favor de la república. Es verdad que y esa es mi trinchera nueva. Gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar esta noche. Buenas noches, buena suerte a todos en Venezuela. Chao. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, diálogo en Nicaragua, los obispos sin rol. Este lunes, tras retomarse el diálogo político entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, el rol de los obispos en la mesa de negociación que busca superar la crisis política no ha quedado definido. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha dicho que las partes no han mostrado interés en que los obispos tengan algún rol en las negociaciones entabladas. El cardenal Leopoldo Brenes asistió a la primera reunión de la semana pasada e hizo saber la disponibilidad de la Iglesia para asistir y tener algún rol en las conversaciones. En la misma jornada, la opositora Alianza Cívica reconoció la importancia de la Iglesia y la necesidad de que acompañe el proceso.
En el número 4, Trump, nuevas investigaciones en su contra. La oposición demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ampliará la investigación en contra del presidente Donald Trump y ahora someterán a escrutinio la campaña, la transición, sus negocios y su gobierno. Los demócratas habían prometido, tras ganar la mayoría en la Cámara, fiscalizar con todo el rigor necesario las actividades del mandatario. Para algunos analistas, esta movida podría ser la antesala a un juicio político que eventualmente busque su remoción. En el número 3, tornados en Alabama en busca de sobrevivientes. El impacto de los tornados